buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a ver la tercera presentación de este curso de endocrinología veterinaria para clínicos. Eh, Hoy nos toca ya pasar a otra especie, porque las primeras dos presentaciones fueron de hipotiroidismo canino y el hipercortisolismo también canino, así que este es el momento de una de las enfermedades, si no la más importante, de las enfermedades endócrinas de los gatos. Insisto, no entendí bien si dieron la presentación, pero repaso rápidamente lo que vamos a charlar hoy. Vamos a hablar un poco de la fisiología del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Vamos a hablar un poco de la epidemiología del hipertiroidismo. Puntualmente, cómo fue creciendo y por qué se asume que esta prevalencia es creciente. ¿Cuál es la causa del hipertiroidismo felino? ¿Cuáles son los factores que podrían intervenir en esta génesis de la patología tiroidea en los gatos? ¿Cuál es la presentación clínica más frecuente? Vamos a ver algunas otras expresiones de la enfermedad, pero como les decía antes, lo importante es que en primera instancia, como clínicos, futuros endocrinólogos o lo que quieran hacer de sus profesiones, tengamos como elementos principalmente de la clínica diaria como para identificar en qué pacientes sospechar de esta patología y en qué pacientes prestarle más atención en las herramientas diagnósticas que vamos a ver. Bien, vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos, bioquímicos y por imágenes. Las opciones terapéuticas del hipertiroidismo felino es un tema bastante interesante, extensísimo, da para otras largas presentaciones. Y algo también extremadamente importante y a mi juicio sumamente interesante, que es el vínculo que hay entre la patología tiroidea y la función renal, en este caso alterada en los pacientes gerontes, como puede ser el desarrollo de una enfermedad renal crónica. Bien, a modo de síntesis, ya lo vimos la semana pasada, este eje hipotálamo hipófisis tiroideo, hay una síntesis de TRH a nivel hipotalámico que favorece a nivel hipofisario la síntesis de TSH, y a nivel tiroideo se estimula la síntesis y liberación de las hormonas tiroides T4 y T3, que van a ser las que ejecutan las funciones metabólicas en los tejidos. Obviamente, como todo eje hormonal, hay una regulación por feedback negativo a nivel central, tanto hipófisis como hipotálamo. Bien, algunas de las cosas que ya vimos la semana pasada, no quiero perder tiempo en esto. Respecto a la anatomía tiroidea, recordamos que son dos lóbulos. Es rara la presencia del istmo, pero puede tener el paciente esta estructura. Y también que puede tener ectopía, es decir, presencia de tejido tiroideo en la base de la lengua o en mediastino craneal. De los dos lóbulos, se asume que el izquierdo es ligeramente más caudal que el derecho. Respecto a la histología de esta glándula, recordemos que el folículo tiroideo es la unidad funcional. El folículo es esa estructura que está contenida por ese epitelio simple cúbico, en el cual se va a producir el ingreso del yodo y la síntesis de hormonas tiroides que va a tener la participación de ese coloide, que es el reservorio de hormonas tiroides, en donde está la estructura de la macromolécula de la tiroglobulina. Esa síntesis la repasamos someramente, el ingreso de yoduro a través del Symporter-NIS, ingresa a través de la pendrina al coloide, donde va a producirse la oxidación, la organicificación y el acoplamiento de estas moléculas. Finalmente, luego se va a sintetizar o directamente se va a generar la T3 y la T4 producto de la unión del MIT y el DIT, que son estas derivados de tirosina, con uno o dos iodos en la estructura.
Quiero que tengan presente la síntesis, la enzima que está en el medio, que es la TPO, que es la tiroperoxidasa, que es la enzima que va a estar inhibida por una de las medicaciones que vamos a utilizar en el tratamiento. Bien, ahora sí de lleno vamos a la patología que nos convoca hoy, que es el hipertiroidismo felino. Como ustedes saben, es un trastorno multisistémico generado por el exceso de hormonas tiroides. La primera descripción en gatos data de fines de los 70. Peterson, que es sin lugar a dudas el referente en el tema, tiene muchísimas publicaciones en el tema y es quien se lleva la primera descripción de esta enfermedad. En paralelo, esto fue en Nueva York. En paralelo, en Boston, meses después, otro grupo de norteamericanos describen la presencia de este hipertiroidismo en la especie felina doméstica, el Felis catus, que es el gato que tenemos como pacientes día a día. Considerando las estadísticas, se asume que es la enfermedad endocrina más común en gatos. Está cabeza a cabeza con la diabetes, habría que ver cada una de las estadísticas, pero sin lugar a dudas es una de las enfermedades endocrinas más comunes, si no es la más común en felinos. Pero hay un dato también muy importante, que es una de las patologías más frecuentes en los gatos adultos gerontes. Insisto, son distintas estadísticas, hay prevalencias que difieren del país y demás, por variantes geográficas y demás, pero muchos estudios coinciden en que aproximadamente el 10% de las patologías de los adultos de mayores a 10 años son hipertiroideos, que es un número altísimo, si ustedes tienen en cuenta que muchos gatos viven más de 10 años. Y como les decía en la introducción, en los objetivos de esta charla, muchos autores sostienen que la prevalencia es creciente. Uno puede decir, bueno, pero también mejoraron los métodos de detección y el diagnóstico, los clínicos y los endocrinólogos estamos más atentos y demás. Pero hay algunos argumentos como para suponer que también, si bien afilamos el diagnóstico, también hay un número que podría estar aumentando en forma significativa. Bien, como les decía antes, enfermedad endocrina más común en gatos, una de las enfermedades más comunes en adultos gerontes, prevalencia de hipertiroidismo en gatos de más de 9 o 10 años, eso depende del valor de corte que hayan utilizado los distintos estudios. En Sudáfrica hablan del 7%, en Japón del 8.9%, en Portugal del 9%, en el Animal Endocrine Clinic, que es el lugar donde es la clínica privada de Peterson, en Nueva York, estima un 10%, en Londres del 9 al 12%, en Alemania 11-12%, en Varsovia se habla de hasta un 20% y en Dublín un 21.1%. Más allá de los detalles y el número de cada uno de estos países, cualquiera sea la estadística que tomemos, estamos hablando de un número significativo y muy relevante para lo que es la población gigante que tenemos de gatos mayores a 9-10 años. Entonces, para tener la dimensión de lo que implica esta patología, ya no es una cuestión geográfica, estamos hablando de una patología sumamente importante y sumamente prevalente. A modo especulativo, porque no lo sabemos con certeza, podemos aventurarnos a preguntar por qué el hipertiroidismo adquirió las proporciones actuales. Podemos creer y suponer que estamos aumentando el tiempo de sobrevida de los gatos con los cuidados y las mejoras en la medicina preventiva y en los cuidados de las distintas patologías que pueden tener nuestros pacientes, en la identificación temprana y demás, cuidando y protegiendo la calidad de vida y sobre todo aumentando el tiempo de sobrevida de los gatos. Como esta es una patología insidiosa y crónica, vamos a tener más chances de que la presentación de esta enfermedad
aumente si los gatos viven más tiempo. Distinto sería que nuestros gatos tuvieran un tiempo de vida, de una media de sobrevida de 5 años, porque ahí la prevalencia de hipertiroidismo no es la misma. Mayor atención de los clínicos y endocrinólogos y optimización del diagnóstico. Ignoro cómo pesquisábamos esta patología en los 90, pero les aseguro que conforme fueron avanzando las capacitaciones y las publicaciones, está entrando cada vez más en la cabeza y en los diferenciales del clínico, que es el que está en el día a día, con todos estos pacientes, identificando y solicitando estos estudios que muchas veces son compatibles con hipertiroidismo. Disponibilidad de tratamientos. Hoy en día en Argentina, adelanto, no sé cómo serán otras regiones de los alumnos que están en el curso, pero por lo menos hablo de mi experiencia acá en Buenos Aires. Las alternativas terapéuticas, a grosso modo, son 4. Y en Buenos Aires tenemos 3. La cuarta que no llega es un alimento comercial bajo en yodo que no llega a Argentina. Pero las otras 3 opciones sí las tenemos disponibles, y eso puede aumentar el tiempo, obviamente la calidad de vida y el tiempo de sobrevida de los pacientes diagnosticados en forma temprana y oportuna. Y aparentemente un aumento significativo de la prevalencia que puede estar en relación con los factores ambientales que pueden favorecer el desarrollo de hipertiroidismo en los pacientes susceptibles. Respecto a la etiología, estamos hablando de un 98% de los casos de boxeo nodular tóxico, similar a lo que es la enfermedad de Plummer en humanos. La toxicidad se refiere a la autonomía que tienen estos nódulos en la producción de hormonas tiroideas, más allá del estímulo que pueda tener esa glándula tiroidea, y más allá de cualquier conexión o circuito que pueda intervenir en la regulación y síntesis de estas hormonas. Por lo tanto, es un nódulo que independientemente y en forma libre y excesiva va a producir mayores niveles de hormonas que las que necesita el animal. Estamos hablando de una mayoría de la presentación bilateral del orden del 70%, y en los casos unilaterales cercanos al 30% de los casos. Perdón, pero no quiero que se me apague la computadora. Hay una aproximación de carcinoma tiroideo bastante baja. Tengan presente que la presentación benigna es la más frecuente, del orden del 97 al 99% de los casos, y la presentación de la manifestación maligna del orden del 2%, es decir, dependiendo de los estudios, de entre el 1 y el 3%. Es la presentación más rara. Haciendo un esquema de la cronología de lo que podría ser la patología tiroidea de hipertiroidismo en el gato, tenemos un tejido tiroideo normal, en donde ciertos folículos más susceptibles empiezan a generar un grado de hiperplasia que con el devenir del tiempo y ciertos factores ambientales, esos folículos susceptibles van desarrollando una hiperplasia adenomatosa / adenoma, que finalmente en esos escasos casos del orden del 1 al 3% pueden devenir en el desarrollo de la presentación maligna o carcinoma tiroideo. Acá tenemos lo mismo, pero con un gráfico tomado del libro de endocrinología felina, en donde vemos los distintos estadios en lo que sería la tiroides normal, con ciertos folículos que pueden ser susceptibles de tener hiperplasia, debido a ciertos factores dietarios, bajo yodo o flavonoides, o ciertos disruptores tiroideos endocrinos que pueden
estimular y favorecer la progresión de esta enfermedad. Como vemos, sigue a la hiperplasia la presentación adenomatosa o adenoma y finalmente el carcinoma tiroideo. Los factores de riesgo es un tema que es muy interesante. En rigor no lo sabemos con certeza cuál es el factor determinante ni cuáles son en rigor la serie de eventos que tienen que suceder, pero sí se han estudiado las correlaciones que pueden tener ciertas cuestiones nutricionales y ciertos disruptores ambientales en la influencia del desarrollo de la patología tiroidea en nuestros gatos. Deficiencias nutricionales de yodo, de selenio y las isoflavonas de soja en exceso, los disruptores endocrinos tiroideos puntualmente que están en el medio ambiente, en el agua potable o en la dieta, bifenol A, ftalatos, PBDE y pesticidas. Si quieren después les comparto una publicación sobre el tema porque es realmente bastante interesante y muy largo de abarcar. Yo quiero señalarles los más importantes y mencionarlos a título informativo porque no se sabe con certeza cuál es o cuáles son para favorecer una génesis tumoral. Respecto a los aspectos generales del hipertiroidismo felino, sabemos que tiene una predisposición en gatos adultos gerontes, en la edad mediana avanzada. Se han descrito casos muy precoces, de 8 meses, y casos bastante de pacientes muy gerontes de alrededor de 22 años. En promedio estamos hablando de la patología se presenta con mayor frecuencia a los 13 años. De los gatos menores de 10 años, solo hay hipertiroidismo en el 10%, es decir, el 90% son gatos mayores a 10 años. Respecto a la raza, no habría una predisposición racial y sí se ha visto que hay baja prevalencia en el siamés y en el himalayo. Con respecto al sexo, tampoco habría predisposición sexual. Respecto a los signos clínicos del hipertiroidismo, diremos que hay un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Conviene aclarar que no hay una expresión patognomónica. Esto también se aplica a las enfermedades que vimos los lunes anteriores. Uno, a modo pedagógico, traza los lineamientos generales para expresar una presentación clásica y típica, prototípica de una enfermedad, pero no está de más aclarar que no hay una expresión patognomónica en estas enfermedades y cada caso debe ser analizado en un contexto particular y tener en cuenta las distintas versiones y fenotipos que puede tener un paciente hipertiroideo. La presentación clínica va a variar de acuerdo a la severidad, desde ya. No es lo mismo un paciente con niveles de 5 de T4 o un paciente con niveles de 25. Respecto al curso, en la clínica diaria vemos de todo, pero cada vez tenemos diagnósticos de hipertiroidismo más precoces, es decir, estadios incipientes de la enfermedad, donde los signos son más moderados y más leves. Por supuesto, en un curso más avanzado la sintomatología va a ser más dramática. Y obviamente la capacidad de adaptación del animal. Conforme pasa el tiempo, algunos pacientes en la presentación benigna pueden ser más suaves. Y desde ya voy anticipando lo que les mencionaba al principio, la presencia de comorbilidades, sobre todo la enfermedad renal. Es de una progresión insidiosa y muchas veces los propietarios lo asumen como cuestiones de la vejez. También pasa en el Cushing esto, que los ven animados, que comen bien y simplemente lo dejan pasar. La realidad es que debemos sospecharlo nosotros, a los propietarios no le vamos a echar la culpa, pero nosotros sí tenemos la responsabilidad con estos casos, con todos en general, pero con estos casos de identificar si efectivamente no hay algún desorden endocrino detrás de esa supuesta simpática vejez. Respecto a la presentación
y la frecuencia y la jerarquía de los signos clínicos en tanto prevalencia de cada uno de ellos, lo más significativo es una pérdida de peso con polifagia. La pérdida de peso, dependiendo de los distintos estudios y dependiendo del año de los distintos estudios, tengan presente que antes el diagnóstico era más tardío, con manifestaciones más avanzadas, y actualmente el diagnóstico es más precoz. Asimismo, la polifagia, perdón, la pérdida de peso en un 92%, la polifagia en más de la mitad de los pacientes, y ya tenemos signos clínicos frecuentes, pero no tan frecuente como esta combinación de pérdida de peso con polifagia. Fíjense que muchas veces la gente ve que el perro o el gato comen bien y no les reporta una preocupación. Nosotros sabemos que la polifagia es para prestarle atención. Perdón que están mal enchufados. Ahí está. Bien. En un 47% se informan vómitos, hiperactividad y cambios de conducta relacionados a cierta excitabilidad o intolerancia al estrés, del orden del 41%, polidipsia, poliuria, pero vamos a ver en detalle de qué se trata esto, en un tercio de los pacientes, cambios dermatológicos en aproximadamente el 30%, y menos frecuentemente diarrea, en un orden del 21%. Fíjense la pérdida de peso y de la condición muscular de este paciente. Desde ya que estos son casos dramáticos, como les decía, con la intención de ver los casos más críticos y fáciles de diagnosticar en estos pacientes. Obviamente el grado de actividad en este paciente y el sensorio y la conexión con el medio estaba más deprimida, pero por un grado de deterioro muy, pero muy marcado. Fíjense que es plano casi directamente, está unido a la camilla, no tiene forma, pobre gato. Estos son casos muy dramáticos en donde el catabolismo proteico llega a esta situación extrema. Fíjense, en este caso, para que se vea la movilidad del paciente, lo mismo. Fíjense el manto deslucido, la atrofia muscular bien marcada en las escápulas, a nivel de la columna, en el tren posterior. Es un paciente con un catabolismo proteico muy, muy marcado. Acá lo vemos en estación. Este es el mismo gato. Fíjense que la musculatura del tren posterior está completamente agotada. La condición muscular de este paciente era bastante, bastante pobre. Más de lo mismo, otro paciente en un estado bastante dramático. Y fíjense lo que les mencionaba previamente de las presentaciones que pueden tener nuestros gatos o nuestros pacientes hipertiroideos. Fíjense la T4 de Luna, una T4 de 7.6 al momento del diagnóstico. ¿Ustedes podrían decir que está con pérdida de peso a priori? Obviamente habría que chequear los distintos pesos y cotejarlo comparativamente a nivel numérico. Pero la condición corporal de este paciente es más que, que delgada, estirando al sobrepeso, obesidad. Se ha visto, por razones que ahora vamos a ver, que la condición corporal o el score corporal en muchos pacientes puede ser normal o incluso sobrepeso, obesidad. Esto es así debido a que la condición corporal, como vamos a ver ahora, evalúa ante todo la grasa y los depósitos de grasa en ciertos lugares, como pueden ser las costillas, en abdomen y demás, pero no tiene en cuenta tanto la cuestión muscular, que es la que más se afecta en el hipertiroidismo. El hipertiroideo es un paciente que pierde mucha masa muscular y si consideramos solo la condición corporal,
podemos perdernos de vista esta sospecha. Entonces, este paciente indudablemente había perdido peso, pero estaba con una obesidad marcada y pasó una estancia de condición corporal de sobrepeso. No estaba normal y tampoco estaba delgado ni caquético, como podríamos asumir comparando con los casos que vimos recién. Pero la condición corporal, si ustedes la ven en el momento de la primera consulta, es normal o alta. Entonces, tenemos ciertas limitaciones con la evaluación de la condición corporal, en donde sí, vamos a ver ahora, tenemos que evaluar la condición muscular. Bien, en este interesantísimo trabajo de Peterson, todo lo que vean de Peterson es interesante y es el pionero y el que más sabe indudablemente de este tema a nivel mundial. Dentro del sistema tradicional de la evaluación del score corporal, hay un depósito, se evalúa el depósito graso en costillas, pliegue abdominal y el depósito en general, depósito de grasa en general. Al parecer, en el hipertiroidismo predominaría la pérdida de masa muscular por sobre la masa grasa. Entonces, ¿qué concluye este trabajo? La mayoría de los gatos hipertiroideos, pongo en contexto, esto es en Estados Unidos y muy probablemente en todos casos de su clínica. Hay que considerar el entrenamiento de los clínicos de esa región, hay que considerar los factores geográficos contaminantes de cada región, y no es fácilmente traspolable todos los estudios de un lugar a otro. Pero, haciendo esas consideraciones, el estudio concluye que la mayoría de los gatos hipertiroides de ahí pierden peso, pero mantienen el score corporal en ideal o en sobrepeso. Solo un 35% tienen una baja condición corporal. Entonces, la condición corporal en el esquema de 1 sobre 9, de sobre 9 o sobre 5, no nos reporta mucha información. La mayoría gana peso y aumenta la condición corporal con el tratamiento, pero casi la mitad falla en recuperar la masa muscular con el tratamiento. Es decir, hay un tema central en la pérdida y en la recuperación de masa muscular en los gatos hipertiroideos. Entonces, les recomiendo miren las tablas del WhatsApp de condición corporal, en donde un paciente con la masa muscular normal, siempre tenemos que chequear los músculos temporales, las regiones de la columna, y la escápula sobre todo. A su vez, debemos chequear el tren posterior, sobre todo a la altura de la cadera, en los glúteos sobre todo. Fíjense en una pérdida de masa muscular ligera, en el gráfico superior derecho, cómo va agravándose en la forma moderada y en la forma severa ya nos encontramos con los casos que vimos en las primeras fotos. Esto en un score de condición muscular pueden titularlo de 0 a 3, es decir, 3 sobre 3 es normal, suave es 2 sobre 3, moderado es 1 sobre 3 y 0 sería la condición severa, 0 sobre 3. ¿Bien? Respecto a la polifagia, que es otro de los signos más comunes del hipertiroidismo, se asume que es un intento de compensar el incremento en el gasto energético aumentando el consumo calórico. ¿Y por qué pongo frustrado en ese intento de compensar? Señalo que es frustrado porque el organismo, por más que coma y coma y coma y esa polifagia siga y persista, es evidente que lo que se gasta más es mayor a lo que se ingiere, es decir, hay mayor gasto energético que consumo. Por lo tanto, siempre va a tener un balance energético negativo. El buen apetito puede demorar la consulta veterinaria. Esto lo mencionábamos antes. La gente normalmente no le preocupa, no se siente interpelada por un paciente que está comiendo bien o en exceso. De hecho, hasta les resulta simpático. La mayoría de los gatos hipertiroideos presentan polifagia y en algunos casos puede no ser tan notorio, en algunos casos incluso no está presente, pero en la mayoría de los casos sí hay polifagia.
Gatos con polifagia marcada o con hábitos alimentarios alterados piden más comida, roban más.